Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Hicimos primero el taller y después vimos la clase. No era en grupo, porque tengo la... No.
Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien. Bien, muy bien. Vamos a activar la cámara de los que faltan. Vamos a verificar la asistencia en este momento. Y entonces iniciamos porque hoy vamos a ver contenido local. Aquí tenemos, ¿verdad? Si observamos, estamos presentes todos los estudiantes. Todos están presentes, no hay ninguna falta en este momento. Muy bien, me alegro por eso. Vamos a activar la cámara de los que faltan, por favor. Muy bien. ¿Se han puesto al día las personas que les faltan deberes en química, en biología? ¿Sí? Ya hoy cierro eso, esas calificaciones del primer parcial. Ya mañana las paso al sistema. Así que espero que hayan entregado y se hayan puesto al día, por supuesto, los que tienen deberes atrasados y los que fueron puntuales, pues felicidades porque ya tienen todo al día, ¿no? Entonces, y los que no, todavía tienen lo que queda del día de hoy para a ver si envían, ¿verdad? Entonces revisen, verifiquen. Recuerden que no solamente la nota de la evaluación apenas es 20%. Todo lo demás, ¿verdad? Todas las tareas, los deberes, tanto grupales como individuales, acumulan un 80%. Entonces, allí está la mayor parte de la nota. Es decir, que si no entrego 3, 4 tareas, obviamente ese 80% se va abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, revisen, verifiquen, estén seguros de que hayan entregado todo, ¿verdad? Entonces, eso es importante, tanto en biología como en química. Perfecto. Bien. Lo último que nosotros estábamos trabajando en química, ¿sobre qué trataba? ¿De qué era? Sobre el balanceo. Sobre el balanceo, ¿verdad? Estábamos viendo métodos para balancear ecuaciones químicas. ¿Y recuerdan cómo se llaman los métodos que habíamos visto? De tanteo y algebraico. De tanteo y algebraico. Muy bien. Que normalmente eso lo que implica es una intuición matemática, ¿verdad? Emplear como principios matemáticos para hallar los coeficientes. Sin embargo, hay reacciones químicas que no solo no se balancean fácilmente por tanteo o por algebraico, sino que también implican un tipo de reacción muy particular. De allí nace el tercer método que nos faltaría por ver, ¿no? Que es el método de óxido-reducción, ¿verdad? O método redox, que es el que está en la plataforma, ¿verdad? Si quieren vamos a ver en la plataforma. Se llama redox por el acrónimo de reducción y oxidación. Recuerdo que ese tipo de reacción es el que vamos a trabajar con este método. Aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos balanceo redox. Nosotros abrimos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el método de balanceo por redox, es aquel que permite balancear las ecuaciones químicas de las reacciones redox, que de otra manera resultarían un dolor de cabeza hacerla por tanteo, porque estaríamos siempre, un número afectaría a otro y entonces estaríamos como en un círculo vicioso. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta algunos elementos importantes. Cuando hablamos de reacciones redox, si observamos acá, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí, ok. Si observamos acá, ¿verdad? Estamos hablando de que en estas reacciones hay una transferencia de electrones. Hay un elemento que gana electrones y hay un elemento que pierde los electrones. Por eso los electrones están en el producto. Los elementos que ganan electrones, es decir, que los electrones están aquí en los reactivos, se dice que son los que sufren reducción. ¿Por qué les aclaro esto? No vayan a asociar el término reducción con pérdida, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos. A veces el profesor pregunta o vemos en el problema,
El elemento perdió 5 electrones y cuando nos imaginamos en nuestra cabeza asociamos que perder electrones es que se va a hacer más pequeño, ¿verdad? Entonces decimos, se reduce. No, este proceso de reducción no significa tamaño, ¿verdad? Es un proceso de ganancia de electrones, es decir, que los elementos se hacen más negativos, ¿verdad? Y en el caso de pérdida de electrones, las sustancias o los elementos se hacen más positivos. ¿Alguien sabe por qué solamente se transfieren electrones? ¿Por qué solamente se transfieren electrones? Si sabemos que el átomo está compuesto por qué elementos. ¿Alguien me dice cuáles son las partículas subatómicas que está compuesta el átomo? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuáles son las partículas que conforman el átomo? Además de los electrones. Protones y neutrones. Muy bien, tenemos electrones, tenemos protones y tenemos neutrones. Sabemos, vamos a utilizar el lápiz para que quede aquí más o menos, ¿eh? Entonces, electrones, recuerden que nosotros eso lo vimos en número atómico y todo eso, ¿sí recuerdan, verdad? Y neutrones. Pero sabemos que estos dos, ¿dónde están? ¿En qué parte del átomo están los protones y los neutrones? ¿Dónde están esas dos subpartículas? Los protones y los neutrones, ¿en qué parte están del átomo? En el núcleo. En el núcleo, muy bien, el núcleo. El núcleo del átomo es prácticamente intocable en una reacción química. Estos dos elementos, estas dos subpartículas no van a intervenir. ¿Y dónde están los electrones? ¿En qué parte del átomo están los electrones? Dispersados. Están alrededor, ¿verdad? En algo que se llama la corteza. Están alrededor del átomo, del núcleo, ¿verdad? Es algo como que si estuviésemos aquí, el núcleo, y los electrones están alrededor. Se supone entonces que los electrones son los que establecen los enlaces. Ya nosotros vimos la clase de enlaces, ¿sí o no? ¿Verdad? Los electrones son los que establecen los enlaces químicos. Lo que está aquí en el núcleo no reacciona, no se toca. Por eso le estoy diciendo, es casi intocable, a menos que obviamente a través de la manipulación humana o ciertas condiciones haya fisión o fusión nuclear. Pero en el caso de las reacciones químicas, los electrones son los que forman. Por eso, aquí yo les digo que solamente vemos electrones. Nunca vamos a sumar protones ni nunca neutrones, ¿no? Obviamente. Lo que está en el núcleo no va a intervenir en la reacción química. Entonces, solamente vamos a ver electrones. Y en una reacción química, obviamente el símbolo que se utiliza es el más, ¿verdad? Si estamos antes, significa que reaccionan, y si estamos después, es parte de los productos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo sabemos? Ahora ustedes se preguntarán, voy a hacer una pregunta aquí, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si un elemento se oxida o se reduce, verdad? ¿Cómo sabemos que estamos frente a este tipo de reacciones? Bueno, nosotros tenemos que aprender algo que se llama cálculo del número de oxidación, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver hoy. El cálculo del número de oxidación. Yo no les puedo dar el método de balanceo de una vez sin saber el cálculo del número de las reacciones. Significa que hoy vamos a aprender algo que nos va a servir de base para la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a determinar cómo se calcula el número o el estado de oxidación, ¿verdad? Entonces, aquí abajo, vamos a buscar aquí abajo. Okay. Aquí abajo está, por supuesto, la metodología de cómo se hace el balanceo. Pero entonces yo les voy a enseñar primero cómo se determina el estado de oxidación o los números de oxidación. Vamos a aprendernos las reglas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo voy a hacer a través de la siguiente. Voy a compartir la cámara secundaria. Ok, aquí tenemos la cámara secundaria. Perfecto. Entonces vamos con, como les dije, con las reglas o las normas, ¿verdad? Las normas para determinar. Es importante que tengan a la mano la tabla periódica, ¿verdad? Porque vamos a hacerlo a partir de la tabla periódica. Si la tienen a la mano, preferiblemente, ¿verdad? Normas para determinar los estados de oxidación. Muy bien. Entonces,
Los estados de oxidación, hay dos cosas que tienen los elementos, dos valores que los determinan para saber los enlaces. ¿Ustedes recuerdan qué me decían ustedes para saber el número de enlaces que iba a formar un elemento? ¿Qué teníamos que saber? A ver quién recuerda eso. ¿Quién me recuerda eso? Yo tenía aquí un elemento y cómo yo sabía cuántos enlaces él iba a formar. Si yo tengo un elemento químico aquí. ¿Cómo sabíamos cuántos enlaces iba a formar? ¿Qué teníamos que saber? Para saber cuántos enlaces. Su electronegatividad. Electronegatividad. Además de la electronegatividad nos decía cuánto atraía los electrones, ¿verdad? Para saber la polar. ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos? Ya, vamos a escribir aquí. No. Además de la electronegatividad, vamos bien. Además de la electronegatividad, ¿qué otro valor teníamos que saber para hacer la estructura del Lewis y ponerle los punticos alrededor? ¿Qué eran esos punticos que colocábamos alrededor? ¿Qué valor representaban esos punticos? Si decíamos que era 4, era 2, era 1. Muy bien, Dana. Dana le escribió en el chat. Los electrones de valencia, ¿verdad? Los electrones de valencia. Los electrones de valencia, ¿verdad? Es un número que nos indican cuántos posibles enlaces necesita para completar según la regla de qué. A ver quién recuerda el nombre de esa regla. ¿La regla de qué? Octeto. Muy bien, la regla del octeto, ¿verdad? Para formar los 8 electrones. Obviamente hay sus excepciones, ¿no? Como el hidrógeno, el azufre, y esto lo vimos en su momento. Ok, este valor siempre es algo importante que no tiene signo. No tiene signo, no es positivo ni negativo, ¿verdad? Es como un valor absoluto, no tiene signo. Hablando de matemática, ustedes saben la función valor absoluto, ¿verdad? Entonces, no tiene signo. Es un valor, hay 5 electrones alrededor, hay 4 electrones, ¿verdad? En el caso del carbono tendría 4, en el caso del nitrógeno tendría 5, y entonces ahí decíamos, si por ejemplo, si el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, ¿cuánto le falta para llegar a 8? ¿Cuánto le falta al nitrógeno para llegar a 8 si tenía 5 electrones de valencia? 3. 3, entonces decíamos que él iba a formar 3 enlaces. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Ok, eso hay que tenerlo por allí. Hay un número que es análogo a los electrones de valencia que se llama el número del estado de oxidación, ¿no? O el número de oxidación. El número de oxidación. Y este número sí tiene signo. Sí tiene signo. Ojo, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que cuando yo diga, ¿cuál es el estado de oxidación? Por decirles algo, del oxígeno, yo voy a decir, si digo 2, debo decir cuál es el signo, ¿verdad? Si es más 2 o si es menos 2. Entonces, esa es la primera diferencia con los electrones de valencia, con la valencia. La valencia es un estado, es un número que no tiene signo, es como un valor absoluto, ¿verdad? Ok. Es como un valor absoluto. Listo. Ok. Entonces tenemos positivo o negativo en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué dependen los estados de oxidación? ¿Verdad? Depende de ciertas características. Los números son fijos. Entonces vamos con las primeras reglas. Entonces ahí tenemos. Puede ser positivo, puede ser negativo. Y vamos entonces con las reglas para saber los estados de oxidación de los compuestos. Entonces vamos con una primera, no la voy a decir en orden, no las voy a decir en orden, porque no me las sé en orden, ¿verdad? Y no importa el orden, lo importante es que nos aprendamos, ¿verdad? Cuando les haga la pregunta podamos responder. Entonces el primer estado, lo primero que vamos a decir es que todo elemento libre, sin combinarse, ¿verdad? Es decir, que está consigo mismo sin combinarse, su estado de oxidación es 0. Su estado de oxidación es 0, ¿verdad? Esa es la primera regla. Un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Tengo un clavo de hierro. ¿De qué está formado el clavo?
Si tengo un clavo de hierro, un clavo de metal. ¿De qué está formado el clavo? ¿Cuál sería el elemento? De acero inoxidable. El acero inoxidable es una aleación, no hemos tocado ese tema, ¿verdad? Son metales, pero en los clavos normalmente, ¿de qué metal están formados? De acero. De acero, sigue siendo, eso no es un elemento químico, el acero es una mezcla de metales. ¿Cuál es el metal que forma normalmente los clavos? Aluminio. Puede ser aluminio, ¿verdad? Puede ser aluminio, puede ser de hierro, puede ser de cobre. Entonces vamos a poner aluminio. ¿Y en qué estado de oxidación está el aluminio? Perdón, ¿en qué estado de agregación está el aluminio en el clavo? ¿Cuál es el estado de agregación? Cuando digo estado de agregación, estoy hablando del estado de la materia. Si hablo de un clavo, ¿cuál sería el estado? Sólido. Sólido, muy bien. Entonces coloco S. Si tengo esto en un clavo, solamente tengo aluminio sin combinarse y me preguntan cuál es el estado de oxidación del aluminio en el clavo, ¿qué digo? 0, porque está solo, ¿sí? En estado sólido, sin combinarse con nadie, ¿verdad? Por ejemplo, el oxígeno del ambiente, el oxígeno que está en el aire, es O2, ¿verdad? Y está en estado gaseoso. Entonces, O2. ¿El oxígeno aquí está combinado con otro elemento o solo es oxígeno? Les estoy preguntando, ¿es solo oxígeno o está combinado con otro elemento? ¿Qué ven ustedes aquí? 2 moléculas de oxígeno. Ajá, entonces es solo oxígeno, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces ¿qué estado de oxidación tendría si tenemos solo oxígeno? 0, ¿verdad? Porque dice sin combinarse, estado libre, sin combinarse, su estado de oxidación es 0. El oxígeno está libre en el ambiente y no está combinado con nadie, es el mismo elemento. Si observamos, por ejemplo, el flúor, el yodo, el cloro, que son gases, ¿verdad? Estos son gases moleculares de los halógenos. ¿Cuáles serían los estados de oxidación de estos gases si los vemos en el ambiente? Flúor, yodo y cloro. Según las reglas sería 0. ¿Por qué? Porque solamente aquí tengo flúor, solamente aquí tengo yodo y solamente aquí tengo cloro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un elemento solo, sin combinarse, que no aparezca con otro. Por ejemplo, si yo tengo este. ¿Verdad? Este es el óxido de aluminio. Yo puedo decir que el aluminio allí tiene estado de oxidación 0. Según las reglas, ¿puedo decir que tiene estado de oxidación 0? ¿O está combinado con otro elemento? Está combinado con otro elemento. Está combinado con otro elemento. Entonces, no puedo decir que el aluminio tiene estado de oxidación 0. El oxígeno aquí, ¿está solo o combinado? El oxígeno que está aquí. Está combinado. ¿Con quién está combinado? Aluminio. Con el aluminio. Entonces, ¿el oxígeno tendría estado de oxidación 0? No. No, porque aquí dice sin combinarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando veamos un elemento químico sólido, así de forma molecular, sólida, gaseosa o líquida, ¿verdad? Pero si está solo, sin combinarse, entonces el estado de oxidación va a ser 0. Si vemos un elemento que está combinado con otro, ya no puedo decir eso. Entonces, todo elemento libre, sin combinarse, es 0. ¿Lista la primera regla? Vamos con la segunda, ¿de acuerdo? Segunda regla. Vamos con la segunda. Vamos con otra hojita. Okay. Vamos con la segunda regla. La segunda regla nos dice, ¿verdad? Que el estado de oxidación del oxígeno, obviamente combinado, jóvenes, combinado, no libre, ¿verdad? Del oxígeno combinado, siempre o por lo general será -2, ¿verdad? Siempre va a ser -2. Con la única excepción, ¿verdad? Siempre va a ser -2, a menos que esté en un peróxido. En un peróxido. Que en ese caso sería -1. ¿verdad? Si el oxígeno
está en un peróxido es -1, pero en todos los demás elementos sería -2. Entonces nos aprendemos porque este es el más común. El estado de oxidación del oxígeno es -2, a menos que esté en un peróxido sería -1. ¿De acuerdo? Segunda regla, estado de oxidación del oxígeno, -2. Por favor, vayan tomando nota, hagan la captura, porque estas reglas no las tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Saberlas. Vamos con la tercera. La tercera es que el estado de oxidación del hidrógeno, ¿verdad? Es +1. Es +1, a menos que esté en hidruro, en un compuesto, ¿verdad?, que se conoce como hidruro. Allí será -1. Pero por lo general, ¿verdad?, en todos los demás compuestos es +1. Si a mí me dicen en el compuesto el hidruro de sodio, el hidruro no, entonces ya yo sé que sería -1. Pero si no es un hidruro, que puede ser cualquier otro compuesto, entonces el hidrógeno es +1, ¿sí? Entonces, repito, segunda regla, estado de oxidación del oxígeno, -2, a excepción de los peróxidos, que es -1. Regla 3, el estado de oxidación del hidrógeno es +1, a excepción de los hidruros. ¿De acuerdo? Cuarta, ¿verdad? Entonces, la suma total de los estados de oxidación de una molécula neutra, es 0. Entonces, la suma total de los estados de oxidación de los elementos que forman una molécula neutra es 0, ¿verdad? Es 0. Un ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Díganme una molécula, la molécula más común. Díganme una molécula que ustedes conozcan, que tenga varios elementos. El nitrógeno. El nitrógeno es un elemento. Estoy hablando de una sustancia, de una molécula que tenga 2 o más elementos combinados. Díganme una. Agua. ¿Ah? Agua. Agua, muy bien. Agua es H2O, ¿cierto? ¿Cómo sé que esto es una molécula neutra? Porque arriba no tiene ninguna carga. ¿Estamos de acuerdo? Significa que la suma de los estados de oxidación del hidrógeno más el del oxígeno debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? Porque esta molécula es neutra. Repito, entonces, la suma del estado de oxidación del hidrógeno más el estado de oxidación del oxígeno debe ser igual a 0. Entonces yo voy a colocar aquí que esto debe ser igual a 0. Según la norma, ¿verdad?, que yo les acabo de decir, ¿cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Siempre. Porque esto no es un peróxido, este es el agua. ¿Cuánto es? Según la regla número 2. ¿Cuánto les dije que era el estado de oxidación del oxígeno? Aquí está. ¿Cuánto es? -2. +1. Menos 2. Muy bien. Entonces, el oxígeno es -2. ¿Y cuánto les dije que era el del hidrógeno? -1. -1. -1 si está en un hidruro, pero no estamos en un hidruro, estamos en el agua. ¿Cuánto es? 1. +1. ¿Verdad? +1. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Presten atención. Entonces, multiplicamos este 2, multiplica esta carga. ¿Cuánto es esto? 2 por +1. +2. +2, lo coloco aquí. Aquí tengo un 1, ¿verdad? Que se sobreentiende, ¿sí o no? Entonces, 1 por -2. ¿No se restan? Aquí ya voy. Aquí tengo un 1. Estoy multiplicando primero, Gillian. El 1 que está aquí, sobreentendido que aquí hay un 1. 1 por -2, ¿cuánto es? -2. -2. Y aquí signos diferentes se restan. ¿Cuánto es +2 y -2? 0. 0. ¿Se cumple o no se cumple la regla 4? Sí se cumple. Sí se cumple, ¿verdad? Entonces, para una sustancia neutra, el estado de oxidación, la suma es 0. Ahora, si es un ion, ¿verdad? Si es una molécula cargada, ¿verdad? Si es una molécula cargada,
molécula cargada, la suma es igual a la carga. Vamos a escribirlo más arriba, aquí está. Es igual a la carga total. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner una molécula combinada, pero que no es neutra, ¿verdad? Entonces vamos a poner, por ejemplo, entonces colocamos SO4 y aquí coloco 2 rayitas negativas. Esto que está aquí es un elemento combinado, una molécula, pero está cargada. Tiene una carga de -2. La estamos viendo aquí, ¿verdad? Que son 2 menos que tiene aquí arriba. No es una molécula neutra como el agua. Por lo tanto, cuando yo vaya a sumar los estados de oxidación, ¿a qué tiene que ser igual aquí? ¿A cuánto es la carga total de toda esta molécula? ¿Cuánto es esto? Estos 2 negativos. ¿Cuánto es la carga total? 2. ¿2 qué? ¿Cuál? Tengo que decirlo con el signo. -2. -2. Muy bien, entonces vamos a corroborar que esto es verdad. Muy bien, entonces, ¿cuánto es el estado de oxidación del oxígeno según la regla número 2? -2. -2. Muy bien, ya voy. Déjenme colocarlo con otro marcador. Aquí está, -2. ¿Verdad? Pero está multiplicado por 4. 4 por -2, ¿cuánto es? -8. -8, perfecto. Ahora yo tengo que saber cuánto es el estado de oxidación del azufre para que sumado con el -8 me dé -2. ¿Cuánto debería ser el del azufre? -4. +6. Vamos con los dos que me dijeron. Si digo -4, Figueroa, no se suman porque los dos son negativos. Si se suman me da -4 y -8 me da -12, ¿sí o no? Y tiene que ser igual a -2. ¿Cuánto sería entonces? +6. Vamos a probar con +6, ¿verdad? +6 menos 8, ¿verdad? Signos diferentes se restan, ¿sí o no? Y se coloca el signo del número mayor. ¿Cuánto es? -2. Entonces, por lo tanto, el estado de oxidación del azufre, ¿cuánto es? +2. Lo acabas de decir. No, ¿cuánto me dijiste? -2. No, me acabas de decir tú. Este no es el del azufre. Ay, ajá, exacto, +6. El del azufre es +6 porque tiene que dar -2. Repito, cuando hice la pregunta era del azufre, ¿sí o no? ¿Cuánto debe ser el del azufre para que sumado con -8 me dé -2? Gillian dijo +6, ¿verdad? Por lo tanto, este +6 es el estado de oxidación del azufre, ¿sí? Del azufre, para que me dé la carga de la molécula que está aquí, que es -2, ¿sí o no? Vamos a hacer otro ejemplo de otro ion, ¿les parece? Para refrescar eso un poco, ¿verdad? Vamos a buscar otro ion. Vamos a poner otra hojita, aquí vamos a escribirlo. Ok, vamos con este. NO3 y tiene una sola. Muy bien, esa es una carga. ¿Cuánto debe sumar todo? ¿Cuánto debe ser el resultado de esta molécula cargada? ¿Cuánto es la carga aquí? ¿Cuánto es la carga de esta molécula? -1, perfecto. Entonces, la suma de los estados de oxidación del nitrógeno y del oxígeno debe ser -1, ¿verdad? El resultado final. Ya sabemos que el oxígeno, ¿cuánto es? +2. -2. -2, muy bien. Tranquilos que como estamos comenzando, sé que nos podemos confundir. -2, pero ese -2 está multiplicado por este 3 que está aquí abajo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto sería 3 por -2? 6. ¿6 qué? -6. Ah, ok, -6. Ahora, ¿cuánto se tendría que tener de estado de oxidación el nitrógeno para que sumado con -6 me dé -1? +5. +5, muy bien. Entonces aquí coloco +5, -6 me da 1. Por lo tanto aquí va un +5. ¿Estamos de acuerdo? Así es que tenemos que trabajar. Simplemente sumas y restas siguiendo la regla de los signos, ¿verdad? No es nada complicado. Y bueno, una multiplicación simple. Entonces la regla número 4 dice que la suma total de los estados de agregación de una molécula neutra es igual a ¿cuánto? Si es neutra. ¿A cuánto es igual? A 0. A 0. Muy bien. ¿Y si es una carga, y si es un ion?
La suma total debe ser igual a ¿qué? A -1. No a -1, igual a la carga del ion, porque la carga puede ser -1, la carga puede ser -2. ¿De dónde salió? A ver, me está preguntando Dana. Dana, ¿cuál número? ¿Cuál 1? ¿Este que escribí aquí? ¿Sí? Salió de aquí, Dana. Esta es la carga de la molécula. Este es el negativo, es -1. ¿Sí? Lo que pasa es que en química no escribimos el -1. Y entonces este sería -1. Si tengo un signo más, sería +1, ¿verdad? Sería la carga +1. Ojo con eso. Perfecto. Muy bien. Por ejemplo, si ustedes vieran este ion, ¿verdad? Para cerrar con eso ahorita. Si tengo este ion, el ion férrico, ¿cuánto sería el estado de oxidación si él está solo y tiene una carga de +3? ¿Cuánto sería el estado de oxidación del hierro allí? Si es un ion. Este es un ion monoatómico. ¿Cuánto es el estado de oxidación? ¿Qué número? Es un ion. Si es un ion, pero está formado por un solo elemento. ¿A qué sería? Ajá, dígame, ¿a qué se refiere con lo mismo? ¿A cuál sería el valor? Va a ser el mismo valor, o sea, multiplicado. Ah, pero ¿cuál sería el valor? Dime, si es el mismo valor, ¿a qué valor te refieres? ¿Cuánto? Ahí sería +3. Ahí sería +3. Muy bien. Cuando tengo un elemento o un ion monoatómico, porque aquí ¿cuántos átomos tengo? ¿Cuántos elementos hay aquí? 1. No, ¿cuántos elementos? ¿Cuántos elementos tiene este ion aquí? Tiene nitrógeno y tiene oxígeno. ¿Cuántos elementos son? 2. 2, muy bien, aquí hay 2 elementos y por eso tengo que hacer la suma, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero en este caso, ¿cuántos elementos tengo? 4 en total. No, ¿cuántos elementos tengo aquí, en este ion de hierro? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos elementos hay allí? Son +3. No, esa es la carga. 1, tiene 1. Un solo elemento, es el hierro, ¿verdad? Cuando escuchen la palabra monoatómico, mono significa 1, ¿sí? 1, un solo átomo. Entonces, cuando tengamos iones de un solo átomo, la carga es el estado de oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es +3. En este caso no lo puedo hacer, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que cuando yo vea, por ejemplo, sodio, y veo allí un signo más, ¿cuál es el estado de oxidación del ion sodio? Solamente 1, +1. +1, perfecto. Ah, pero si lo veo así, sodio sólido, ¿cuál sería el estado de oxidación? Que está aquí sin combinarse, pero está sólido. No es un ion, está sólido. ¿Cuánto sería el estado de oxidación? Si está solo, sin combinarse, y no es un ion. La primera regla que dice, ¿cuánto es el estado de oxidación de un elemento libre sin combinarse? Cero, aquí 0. Ajá, hay que repasar un poco eso. Sé que es la primera vez que estamos viendo. El lunes vamos a profundizar y hacer ejercicios de estados de oxidación para poder entrar en el método del balanceo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los que se quedaron callados, no sé si comprendieron, si me entendieron, si no me entendieron, porque de allí vamos a trabajar el día lunes. Un poco, profesor. Bueno, de todas maneras, el lunes, hoy que estuvimos todos, espero que el lunes también volvamos a estar todos juntos, vamos a retomar el cálculo de los estados de oxidación. Es importante que repasen eso, que busquen, que investiguen las normas para calcular el estado de oxidación de las sustancias químicas. ¿Estamos de acuerdo? Eso está en internet. Yo se los voy a escribir ahorita por el canal de Zoom y lo tenemos para el día lunes aquí. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces nos vemos el día lunes, chicos. Cuídense. Bye. Bye.